Dios les bendiga, es un placer saludarle en este día. La gracia de Dios que sustenta nuestras vidas se manifieste sobre usted. Hoy estamos nuevamente con nuestra clase Poesía Hebrea. Estamos viendo en MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, en su programa virtual, con un grupo de hermanas de la carrera el diplomado de Biblia y teología bíblica. Así que vamos a recordar, estamos viendo los libros poéticos, vimos primeramente detalles generales de lo que es la poesía hebrea y en el marco de la poesía hebrea, los libros poéticos. Vimos cómo interpretar la poesía en la Biblia para después, en la siguiente clase, revisar un poco de el libro de Job. Algo maravilloso que vimos en el libro de Job, la teología en el libro de Job, la causa del sufrimiento, cuál fue el propósito del libro de Job, y para después continuar con el libro de Salmos. ¿Por qué es tan importante el libro de Salmos en la Biblia? Vemos todo lo que implica este hermoso libro de los Salmos. ¿Quién lo escribió? ¿Bajo qué circunstancias se escribieron esos salmos? Y nos damos cuenta que el libro de Salmos no es un libro escrito por una sola persona. Más bien fueron muchos los personajes que intervinieron. Y este libro tiene consigo muchas emociones, como la tristeza, como la amargura, el odio, el resentimiento. ¿Se imagina que Dios utilizó el resentimiento, el odio de algunos personajes y esos escribieron el deseo de venganza, como el Salmo 137, que en uno de sus pasajes el autor dice bienaventurado, refiriéndose a los edomitas, a los descendientes de Saúl, bienaventurados aquellos que hicieren pegar o aplastar a tus hijos en la pared, a tus recién nacidos en la pared. No significa que nosotros hoy, en el siglo XXI, querramos desear eso, pero sí nos enseña el Salmo algunas situaciones históricas y también vemos otros salmos de alegría, otros salmos de tristeza, de desesperación, salmos de alegría como el Salmo 150, como el Salmo 100, salmos de desesperación de un alma afligida, como el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y quién es el autor de esos salmos? Cuando encontramos el autor de esos salmos, encontramos también el contexto histórico y el principio por el cual se escribieron. El Salmo 27 es un salmo de alguien que huye. El Salmo 32, el Salmo 51 es de un pecador arrepentido y con su corazón quebrantado a causa del pecado y a causa de su tristeza por haberle fallado a Dios. Por lo tanto, encontramos en el libro de los Salmos muchas emociones, muchos sentimientos. Pero no solamente eso encontramos en los Salmos. En los Salmos nosotros encontramos profecía, profecías que nos recuerdan que un Mesías glorioso iba a llegar a la humanidad haciéndose humano. Y ese Mesías iba a sufrir. Y ese Mesías iba a padecer, como nos lo enseña el Salmo 22, como nos lo enseña el Salmo 1 y algunos otros salmos, como el Salmo 45. A esos salmos donde mencionan al Mesías se le llaman mesiánicos. ¿Qué otras cosas entendemos en el libro de los Salmos o qué necesitamos para interpretar mejor
toda esa parte del libro de Salmos, el contexto histórico, contexto escatológico, o sea, profético. Los títulos en los salmos nos ayudan a identificar el salmo, quién lo escribió, autores, en qué fecha lo escribieron. Por ejemplo, encontramos el Salmo 90, que fue escrito por Moisés, y el Salmo 3, escrito por David. Entonces aquí hacíamos una ilustración del Salmo. Por ejemplo, lo que acabo de borrar y voy a volver a pegar para poderlo trabajar bien. Encontramos que el Salmo 90 fue escrito, que el libro de los Salmos fue escrito así, que tiene así, mira, una serie de emociones, altos y bajos, como el Salmo 18, que tiene una serie de emociones altibajos. ¿Por qué el Salmo 18 es así? Porque nos está relatando la vida de David. Muy probablemente este salmo lo escribió David en la postrimería de sus años y estaba haciendo un relato de lo que él había vivido. Pero también los salmos nos enseñan que no están cronológicamente adaptados, están puestos ahí en cualquier orden menos un orden cronológico, porque encontramos el Salmo 90 en la mitad de los salmos, escrito por Moisés aproximadamente en el año 1500, y encontramos el Salmo 3 escrito por David aproximadamente en el año 950. Por lo tanto, los salmos no son cronológicamente escritos. ¿Qué otras cosas encontramos? Necesitamos entender lo que hablamos, quién escribió el salmo. Hay algunos autores, además de David, como Asaf, los hijos de Coré, no Coré, los hijos de Coré, Moisés, Salomón, Etán y Emán. Es necesario entender porque el conocer quién lo escribió nos acerca al contexto histórico, al contexto cronológico, al trasfondo y recordar, muy importante, las profecías del Mesías en los Salmos. Jesús mismo dijo en el libro de Lucas que las escrituras daban testimonio de él, que los salmos daban testimonio de él. Algunos estudiosos de este libro nos indican que por lo menos 14 salmos tienen el propósito de ser salmos mesiánicos. Algunos de ellos, probablemente el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 16, el Salmo 22 y esta lista que ya la vimos. ¿Qué encontramos ahí en los salmos? La encarnación de Jesús, como lo vemos en el Salmo 40, verso 6, la tentación, Salmo 91, 11, la traición en el Salmo 41, 9, en el Salmo 69, 25, la crucifixión en el Salmo 22, el holocausto en el Salmo 22, la resurrección en el Salmo 16, la ascensión en el Salmo 68, la gloria del Hijo en el Salmo capítulo 2, verso 7, pero también en el Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo yo al rey mis sombras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué otras cosas importantes que debemos encontrar en los salmos? Aquel salmo sapiencial. ¿Qué significa sapiencial? Sabiduría. Hay salmos llenos de sabiduría, llenos de consejos. El Salmo 133, el Salmo 128, entre otros. Los salmos sapienciales nos dicen cómo vivir, nos orientan ante situaciones moralmente desconcertantes, nos calman en medio de un mundo no pocas veces injusto y lleno de convulsiones.
Entonces, entendemos que los salmos sapienciales son aquellos que pretenden comunicar la sabiduría divina y que lo hacen de manera muy similar a la que lo encontramos en los libros sapienciales. ¿Cuáles son esos libros sapienciales? Proverbios y Eclesiastés. Recuerden que el libro de Proverbios lo veremos a continuación. Y así encontramos muchos salmos sapienciales. Estamos haciendo un pequeño repaso del libro de los salmos. ¿Qué situaciones encontramos en los salmos sapienciales? La retribución, las dos sendas, ¿se acuerda? El bien y el mal, como el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y otros salmos ahí que hacen una comparativa entre el buen camino y el mal camino, entre el hombre bueno y el hombre malo. Y como la paráfrasis o la comparación que hacen los ricos y los pobres. Podemos encontrar en el Salmo 37, los ricos y los pobres, los buenos y los malos, el temor de Jehová, la centralidad de la palabra, ¿sí? Como el Salmo 119. Y nos enseñan que Dios es el creador del universo y que Dios tiene el control de todas las cosas, como lo dice el Salmo 29, voz de Jehová sobre las aguas. Hizo tronar el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Entonces, los salmos sapienciales nos dicen, Dios tiene el control absoluto. Amado hermano, amada hermana, usted debe saber que cuando ponemos nuestra confianza en esa absoluta verdad, Dios tiene el control. Dios está en medio del diluvio, como dice el Salmo 29. Dios gobierna aún en medio de la tempestad. Y así podemos ver esa riqueza del libro de los Salmos. A continuación, vamos a ver un poco sobre el libro de Proverbios. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿En virtud de qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Está dispuesto usted a que demos un pequeño recorrido sobre este maravilloso libro lleno de sabiduría, lleno de consejos, un libro que es necesario lo lean todas aquellas personas que necesitan tener un alcance de sabiduría. Vamos a continuar entonces con el libro de Proverbios. Vamos a ver qué significa esa expresión proverbio. Y nos damos cuenta que el término proverbio se traduce del hebreo machal, machal. Y esto hace referencia originalmente a una comparación. O sea, machal significa comparar. También le podemos decir machal significa ser como. Ahí encontramos entonces los proverbios metáforas, símiles, comparaciones. Y de hecho está lleno el libro de Proverbios de ese tipo de contenido, de esa escritura, de ese modelo de escritura o género literario, como le hemos llamado. Y vemos que este diccionario, llamado Diccionario El Pequeño Larousse, ilustrado, nos dice que un proverbio es lo mismo que decir un refrán. Cuando nosotros estamos diciendo un proverbio, es como decir un proverbio. ¿Puede decirme usted un proverbio, un refrán de su comunidad? Yo me aprendí uno, más vale una pálida tinta que una memoria brillante. ¿Entendió? Más vale una pálida tinta que una memoria brillante, que una brillante memoria. Es mejor escribir y dejarlo guardado en un libro, en un cuaderno, que depender de la memoria, porque la memoria nos puede traicionar.
Un refrán es definido como una sentencia de origen popular en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Hagámonos una pregunta. ¿Qué tipos de literatura se conocen como mashal en el Antiguo Testamento? ¿Qué tipos de literatura se conocen como mashal en el Antiguo Testamento? Raras veces una palabra en un idioma tiene una traducción exacta en otro idioma. Este es el caso de la palabra que es traducida como proverbio. La palabra hebrea mashal se refiere a una variedad de formas y significados que podemos entender mejor cuando consideramos la definición y el uso de mashal. Miremos algunas definiciones. Yo le voy a pedir que usted posteriormente vaya a su Biblia, que detenga este video, que vaya a su Biblia y lea número 23-24, Job 27, verso 1, 29, verso 1, Ezequiel 17, 2. Y vamos a ver en Ezequiel algunas alegorías proféticas. Ezequiel 20, 49. En el libro de Miqueas, Deuteronomio 28, 37, Habacuc, entre otros pasajes, encontramos ahí sapiencial, palabras sapienciales. Entonces, nos hemos dado cuenta que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, de consejos, de comparaciones, de exhortaciones, todas con un carácter de sabiduría. Necesitamos entender cuáles son las características literarias del libro. Una situación muy importante es entender que el libro fue escrito en hebreo clásico. Hebreo clásico. ¿Sí? Como todo el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Y como toda la poesía hebrea, cuestión que ya estudiamos en clases anteriores, está llena de paralelismos o repeticiones. Tiene cabeceras redaccionales, como el palabras de los sabios, ¿sí? Por ejemplo, cabeceras redaccionales, decir quién lo escribió, como Salmo, Proverbios 1.1, Proverbios 10.1, Proverbios 25.1, que la cabecera redaccional es Salomón. Pero el Proverbio 22.17 tiene una cabecera redaccional, palabras de los sabios, probablemente en tiempos de sequía, que registraron algunos salmos, algunos proverbios de Salomón y los incluyeron en los ya recopilados. Otras sentencias de los sabios, en Proverbios 24-23, la palabra de Agur, en el capítulo 30, verso 1, de Lemuel, en el capítulo 31, verso 1. Recuerdan, esta es la profecía del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Algunos estudiosos de la escritura creen que Lemuel hace referencia a el mismo Salomón y que Lemuel es un nombre oculto dado a Salomón. Bueno, otras cosas muy importantes que tenemos que ver es la estructura del libro. La estructura del libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estructuras. 7 estructuras. La primera estructura es del capítulo 1 al capítulo 22, 16. Primera colección de proverbios de Salomón.
la siguiente primera colección de dichos de los sabios, del 22:17 al 24:22. Segunda colección de dichos de los sabios. Segunda colección de proverbios de Salomón, del capítulo 25 al capítulo 29. Palabras de Agur, capítulo 30. Palabras de Lemuel, capítulo 31, del verso 1 al verso 9. Y poemas de la mujer de valor. Así hay una estructura que este autor le da al libro de los Salmos. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el libro de los Salmos? La atribución salomónica es una pseudoepigrafía. Hay presencia de materiales de diversas épocas. Sí, es comprensible cuando leemos a fondo el Salmo, el libro de los Proverbios, nos damos cuenta que fue recopilado, ¿verdad? Es una recopilación que se hizo en varias partes. La evidencia de contexto agrícola, hay bastante contexto agrícola, hay mucha referencia a cuestiones de la agricultura. Los últimos estadios de composición posexílico, esto es para aquellos que creen de que aquellos con una interpretación más liberal, los que creen esto son aquellos que piensan que con una interpretación bastante liberal del Salmo. Recuerde que hay una serie de estudiosos liberales, ¿verdad? ¿Qué entendemos también en el libro de Proverbios? Es una obra sapiencial. Prevalece la figura del sabio y del necio, siempre vamos a encontrar eso, el sabio, el necio, el rico, el pobre, los destinos motivados por la teología de la retribución, claro. ¿En qué consiste la teología de la retribución? ¿Se acuerda? Si le quitan una mano, mano por mano, ojo por ojo, pie por pie. Ojo por ojo. Esa es la teoría de la retribución. Te portas mal, te cae castigo. Te portas bien, te va a traer bendición. Y también encontramos esa teología de la retribución en los salmos. Salmo 1 nos enseña la teología de la retribución. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, Entonces vemos la retribución para el bueno y para el malo en el Salmo 1. Vemos la teología de la retribución en el Salmo 37. Los justos heredarán la tierra, es teología de la retribución. No es malo entender eso, ¿verdad? Y así como lo tienen los Salmos, el libro que estamos estudiando hoy, que es el libro de Proverbios, también nos enseña la teología de la retribución. Pero encontramos dentro del contenido una sabiduría optimista. ¿En qué sentido? En que Dios al final trae recompensa para los buenos, que los que esperan en Él. Si el ser humano se presta a una educación disciplinada, será capaz de dar con la clave de la relación acción-resultado. ¿Se acuerda? Ve la hormiga, oh perezoso. Dice que las manos de los diligentes serán bendecidas. Buscará el momento oportuno para intervenir de forma adecuada. La sabiduría israelita está vinculada al orden cósmico y social creado. La acción del sabio tiene que ir marcada por este orden. Vamos a leer algunas situaciones aún del libro de los Salmos, del libro de Proverbios, y vamos a ver aquí, por ejemplo, según el material que estamos estudiando, cómo comienza Proverbios de Salomón del capítulo 1 al capítulo 9. Continuamos siempre con Proverbios de Salomón, segunda recopilación, del capítulo 10, 1 al 22, 16. La tercera parte, dichos de los sabios de Salomón, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ahora lo estamos viendo con esta estructura, más dichos de los sabios,
Proverbios de Salomón escritos por los siervos de Ezequías, palabra de Agur, palabras de la reina madre a su hijo, el rey Lemuel. ¿Quién es la reina madre y quién es el rey Lemuel? Se lo había dicho anteriormente, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con pensar que el rey Lemuel, como dicen algunos escritores, es un nombre enigmático dado a Salomón. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? Eso quiere decir que hijo de mis deseos. ¿Quién era esa mujer? Betsabé. Es algo muy precioso, ¿verdad? Usted no está obligado a pensar eso. Algunas otras cosas que nos enseña el libro, vamos a ver qué temas encontramos en estos pasajes. Invitación a adquirir la sabiduría, los frutos de la sabiduría. Mire que los proverbios están escritos en estrofas de 10 versos cada uno. Reglas de conducta, hay muchas reglas de conducta. Deberes hacia el prójimo, la templanza y la pereza, máximas diversas. Aquí hay un montón de temas, ¿verdad? Sabiduría divina y pequeñez humana. Ahí hay una comparativa entre la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano. Y hay muchos paralelismos, sinónimos, antitéticos. Recuerda, a esta altura de la clase, usted debe saber qué es paralelismos sinónimos y paralelismos antitéticos. Consejos a los reyes, capítulo 31, ¿verdad? Verso 1 al verso 9. Elogios de la mujer ideal. Qué lindo, ¿verdad? La mujer ideal. Hay muchas situaciones, tengo esta página en blanco para ver la temática. Usted puede, cómo estudiar algunas formas de estudiar el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, perdón. Entonces, una de las formas es a través de los temas, forma temática. ¿Qué temas podemos encontrar en el libro de Proverbios? Por ejemplo, la pereza. Busque en el libro de los Salmos todo lo que hable sobre la pereza. Contra el paralelismo, la diligencia. ¿Qué otro tema? La pureza. El tema central es la sabiduría. ¿Cuál es el capítulo de la sabiduría? El capítulo 8, ¿verdad? La pereza, la diligencia, la pureza, la sabiduría. ¿Qué hablamos sobre la mujer adúltera? Sobre la mujer, ¿verdad? Mujer adúltera, bien, el hombre adúltero, ¿verdad? Pero en este caso la mujer adúltera, ¿sí? La mujer perezosa, mire. Mire cómo habla mucho de los salmos, de la mujer, el libro de Proverbios. La mujer imprudente, también la prudente. La mujer rencillosa, mire. La mujer rencillosa. Mire todo lo que podemos encontrar. Gotera continua en tiempos de lluvia. ¿De qué otra manera podemos estudiar el libro de Proverbios? Por los autores. En este caso, estudiar a quién. ¿Quiénes son los autores? Salomón, ¿sí? Los sabios de Salomón. ¿Quién más? Agur, Lemuel. Entonces, todos estos autores. ¿Por qué otros? ¿Con qué otro aspecto? Orden cronológico en cuanto a su redacción. Crono,
En cuanto a su redacción, vamos a ver. En cuanto a su redacción, Salomón, en tiempos de sequías, en tiempos de sequía, ¿verdad? O sea, lo voy a hacer así. Reino Unido, en vez de poner Salomón, el Reino Unido, el reino dividido y la transmigración. La transmigración o el exilio. Le vamos a poner mejor el exilio. Entonces, nosotros debemos de identificar todas estas cosas. Y así se nos va a hacer más fácil comprender el contexto del Salmo. Vamos a buscar otra manera de relacionarlo. Voy a quitar esto de aquí. Ahí está. Y vamos a hacer un cambio. Vamos a ver. Aquí está mejor. Ahí está mejor. Mire. Ahí tenemos. Ahí está. Aquí encontramos nosotros algunas formas de estudiar el libro de Proverbios. ¿Cómo podemos estudiar el libro de Proverbios? Así como está ahí, mire. Así podemos estudiar el libro de Proverbios. Algunas formas de estudiar temáticamente. ¿Cuáles temas podemos encontrar en el libro de Proverbios? Estos temas, la pereza, la diligencia, la pureza, la sabiduría, por los autores, por el orden cronológico, cuando se recopilaron en el Reino Unido, en el Reino Dividido o en medio del exilio. Hay tantas maneras de poder entender el libro de los Proverbios. Nosotros pudiésemos estudiar cada uno de ellos de una manera colectiva, ¿verdad? O individual, temática. Yo creo que la mejor manera de estudiar el libro de Proverbios es a través de la forma temática. Es un placer haber compartido con usted. La gracia de Dios le guarde, la gracia de Dios le sustente y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.